Gloria a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Qué bueno es alabarle al Señor. Amén. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y agradecemos, ¿verdad?, su misericordia, como decía la palabra, que para siempre es su misericordia. Y eso yo creo que nos debe animar cada día a buscarle, a servirle, a amarle. Amén. Bueno, mis amados, continuamos o empezamos hoy con el tema de las obras de la carne y malas actitudes en los cristianos. Amén. Y vamos a presentar este tiempo al Señor para comenzar con el primer tema del día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque eres santo, eres bueno, eres digno, Señor, de ser exaltado y glorificado. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta noche porque tenemos necesidad de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Mira a mis hermanos que no han podido llegar por diferentes razones. Te pedimos que tú los bendigas y que también, Señor, esta palabra sea de bendición para todo aquel que la reciba. Te damos toda la gloria, Señor. Ayúdame en esta noche, me presento ante ti para que tú me ayudes, Señor, a expresar conforme a tu voluntad tu palabra tal cual como está escrita. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy toca o corresponde la primera obra que menciona Gálatas capítulo 5, verso 19, ¿verdad? Vamos a ubicarnos allí, Gálatas 5, 19. Y hoy vamos a hablar del adulterio. Y dice la palabra de la manera siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Lo voy a dejar hasta allí porque vamos a hablar es del adulterio. ¿Amén? Ahora, como introducción voy a resaltar algo antes de comenzar con lo que es el estudio de la palabra, ¿verdad? Porque Pablo nos da una ampliación específica de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su evangelio. Recordemos que el evangelio es eterno, el evangelio vino directamente del reino y el evangelio, la palabra, es la manifestación del mismo Cristo, ¿ok? Que fue el verbo hecho carne, dándole sentido a la profecía del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que ninguna persona o ninguna situación está por encima de la palabra. Amén. Solamente debemos entender eso. No puede sobreponerse nada a las Sagradas Escrituras por las siguientes razones, ¿verdad? La primera, está en Mateo 24, 35, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Son palabras textuales de Jesús. También dijo en San Juan capítulo 12, del 47 al 48, que el que oye sus palabras y las guarda, él no le va a juzgar porque él no vino a juzgar, él vino a salvar. Y el que le rechaza no recibe su palabra y tiene quien le juzgue. ¿Quién es la que va a juzgar? La palabra, ¿verdad? Dice, la palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero, son palabras textuales de Cristo. Y tercera razón es que en 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir que el ser humano siempre busca justificar su condición o su situación, sus acciones, sus decisiones, interpretar la palabra como le acomoda, y la palabra no es interpretación propia, ella sola se interpreta. Amén. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, tenemos reglas, normas. Entonces, a veces queremos ajustar la palabra a nuestras necesidades, pero eso lamentablemente podemos hacerlo, podemos vivir como queramos, pero lamentablemente delante de Dios eso no es así, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que resaltemos lo que refirió el pastor la semana pasada, ¿verdad? Que el estudio del pecado es muy importante en la iglesia.
necesitamos tener conocimiento de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas nos permiten diagnosticar o identificar. ¿Para qué? Para corregir, volvernos al camino, restaurar y no reincidir, porque lamentablemente el pecado tiene tendencia a buscar reincidencia. ¿Por qué? Bueno, porque la carne, como es espiritual, tiene memoria. Y por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Ahora, dicho esto, vamos a iniciar con el tema. Pablo comienza diciendo en el texto, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, la palabra manifiesto sabemos que son hechos o acciones de las personas que pretenden ocultar, pero nos dice que se hacen evidentes, que son notorias o que salen al descubierto. Ningún pecado queda oculto, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se va desarrollando. Cuando habla de la carne, ya sabemos que se refiere a la naturaleza humana, ¿verdad? Esa naturaleza que viene en nosotros, esas debilidades y esa esencia adánica que tenemos por herencia. Ahora, comienza hablando de una actitud que es el adulterio y aparece como primero. No significa, ¿verdad?, que el adulterio es un pecado más importante o más grave que los demás. No, yo considero, ¿verdad?, que está como primero es por la historia que tiene en las Escrituras. Es uno de los temas más amplios, ¿verdad?, que podemos encontrar, que hemos aprendido y escuchado porque tiene abundancia de contenido. Pero creo que de manera sencilla todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, entienden de inmediato cuando escuchan la palabra adulterio, ¿verdad? Porque es una palabra que está sobreentendida. Ahora, según el diccionario Vine, ¿verdad?, define en líneas generales al adulterio con la palabra corromper, ¿ok?, en su traducción, que a su vez la asocia con lo que es alterar o trastocar la forma de algo, echar a perder o dañar. Y eso es lo que significa adulterio, dañar. Dañar una relación, dañar un pacto, dañar un acuerdo, ¿verdad? Añadirle, quitarle la forma original. De eso se trata el adulterio. Entonces, según Strong, traduce la palabra griega porneía como adulterio, en su forma física y sexual. Ahora, esto pretende dañar o perjudicar un pacto o una unión matrimonial. Hay otra palabra que también identifica a lo que es el adulterio en la Escritura y es la que se aplica, según el diccionario Vine, en Gálatas 5:19 y es la palabra moikeía. Y esto va mucho más allá del adulterio físico y sexual. Esto va hacia el adulterio de manera general, el adulterio espiritual, que lo vamos a hablar ahora, ¿verdad? Un término que lo utilizó el Señor Jesucristo, ¿verdad?, para referirse con una variación, ¿verdad?, a la codicia que puede haber en los ojos de una persona cuando ve algo, lo codicia y ya allí practicó el adulterio, como lo dice en Mateo capítulo 5, verso 28, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora, la definición más explícita del adulterio se basa en la infidelidad. Eso es lo que va más directo a un acuerdo, a un pacto entre dos personas. Específicamente hablamos generalmente del matrimonio, pero también puede ser un acuerdo de cualquier otra índole, ¿verdad? Porque cuando tenemos un pacto o un acuerdo, un contrato con una persona y nosotros lo violamos, ahí estamos adulterando ese pacto, ¿ok? No lo voy a explicar porque creo que está sobreentendido. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española define el adulterio como una relación sexual voluntaria entre una persona casada con una que no es su cónyuge. Lo relaciona con estos siguientes sinónimos: falsificación, fraude, infidelidad, ilegitimidad, corrupción, aumentar o añadir más lo acordado. Entonces, aquí, ¿verdad?, nos está diciendo que cuando nosotros adulteramos,
estamos falsificando algo, o sea, que es algo que es mentira, algo que no es legítimo, esa es la palabra correcta, que no es legítimo, ¿verdad? Algo falsificado es algo, ¿verdad?, que se hizo bajo fraude. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra adulterio en las Escrituras es en el Decálogo como el sexto mandamiento, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo capítulo 20, verso 14, dice, no cometerás adulterio. Se sobreentiende que si el Señor mandó a no cometer adulterio es porque el matrimonio ya estaba establecido, ¿ok? Lo vemos allá en Génesis y bueno, como no vamos a hablar ni del matrimonio ni del divorcio, lo vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Sin embargo, el adulterio es un tema que va enlazado tanto con el matrimonio como con el divorcio. Cuando va referido a una relación entre dos personas de manera sentimental, si no hay matrimonio, por supuesto, no puede haber adulterio. En Mateo 5, después del Sermón del Monte, el Señor Jesús, ¿verdad?, le habló a todo su audiencia y también le habló en más reducido a sus discípulos, ¿no? Y allí les habló algunas cosas importantes acerca del adulterio y hoy, ¿verdad?, nosotros tenemos acceso a esa información. Y no solamente ellos, nosotros, sino los que vienen adelante y aún aquellos que no quieren leer la palabra, porque muchas personas no quieren leer las Escrituras es porque no quieren darse por enterados de cómo están llevando su vida, pero bueno, al final, como lo dije, la palabra los va a juzgar. Eso, el desconocimiento de la ley no nos exime de la culpa. Entonces, ahí está la palabra y qué bueno que la tenemos y tenemos acceso y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros podemos ir a la presencia de Dios porque a veces tenemos algunas dudas y la palabra y el Señor siempre nos van a llevar ¿a dónde? A la verdad. Él dijo que el Espíritu Santo nos iba a llevar a la verdad. Ahora, Jesús blinda y protege el matrimonio. Esto quiere decir que para entender lo que es el adulterio y la gravedad de su práctica, yo necesito entender cuán importante es el matrimonio para Dios. Amén. Tanto para Dios debe ser para nosotros también. Entonces, el matrimonio se basa en fidelidad. Entonces, el adúltero no es leal ni es fiel. Vamos a ver qué dice Mateo 5:28. Ahora sí, vamos a ver, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad?, esta palabra que es la misma que utiliza Pablo en Gálatas, a decirnos que ya no se limita solamente a un contacto físico y sexual, sino que va más allá. Va a algo espiritual que entra ¿por dónde? Por la vista, porque dice el que ve. Por eso es tan importante que cuidemos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos, porque de ello depende lo que vamos a pensar, a sentir y a querer, ¿ok? Todo va conectado porque somos un ser espiritual, ¿ok? Ahora, Marcos 10, 12 nos dice, y Jesús les dijo, a esta misma audiencia, ¿verdad? Porque había muchas preguntas incógnitas como tenemos nosotros a veces, ¿verdad? Y dice, y Jesús le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, ¿verdad? Hay casos específicos que debemos de tener cuidado de cómo aplicar la palabra, ¿verdad? Pero a nivel general vemos que las Escrituras nos están dando, ¿verdad?, un matiz, nos está dando un entendimiento de la importancia que es preservar la relación matrimonial, ya que como lo comenté anteriormente, nada está por encima de la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad y no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad, porque toda la humanidad será juzgada por la palabra. Ahora, Dios muestra su relación desde el Antiguo Testamento con Israel como una relación de esposo y esposa, ¿verdad? Entonces, hoy con nosotros igual una relación del esposo y la iglesia como la esposa. Miren lo importante que es para Dios el matrimonio, que Él
hace una similitud de su relación con nosotros con el matrimonio. Entonces nosotros, ¿verdad? Y allá también lo vemos, que no voy a hablar del matrimonio, pero el Señor lo habla en Efesios 5, dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea que la relación matrimonial no es solamente de entrega, no es de amor, sino que también está relacionado con la santidad, con la paz, con el fruto del Espíritu y con todos aquellos elementos, sobre todo el respeto, que deben imperar en una relación. Amén. Ahora, vemos que en el Antiguo Testamento Dios habló del pacto violado y el pacto renovado. Entonces, se habla de un adulterio. Israel siempre, y el Señor siempre les decía que eran adúlteros. ¿Por qué? Porque buscaban otros dioses. Entonces, ya vemos que hay un adulterio espiritual a nivel de Dios. Entonces, si nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros buscamos otras cosas primero que Él, esto también pasa en una relación matrimonial y por supuesto cuando sucede el adulterio, pecamos primeramente contra Dios, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña, ¿verdad? Como lo dice los versos anteriores a Gálatas, como lo explicó el pastor la semana pasada, que amaremos a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo. Entonces, ¿qué me demuestra a mí? ¿Verdad? Esto, bueno, que no amamos ni a Dios ni al prójimo cuando cometemos este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, la relación matrimonial sana se basa en la santidad, lo que acabo de decir, el respeto, el amor, y eso lo aprendemos de Dios. Y evitará la mancilla en el lecho matrimonial, como lo declara la carta a los hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, la mancilla produce, ¿verdad? Adulterio. Dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y tener presente es que Dios mismo dará el pago a los adúlteros. Él es el que los va a juzgar, ¿ok? Ahora, el adulterio es tan grave y destructivo que Dios directamente, ¿verdad? Es el que va a dictar la sentencia. Con relación al texto y al contexto, ¿verdad? Que hablamos de Gálatas 5:19, Pablo le habla a una población gentil como nosotros, ¿verdad? A la iglesia que estaba en Galacia. Esta iglesia, ¿verdad? Cuando leemos el capítulo 3, o sea, dos capítulos anteriores, dice que comenzaron como con el espíritu, les llama insensatos, o sea, había ciertos problemas allí, ¿verdad? Porque dice que empezaron muy bien, empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Entonces les dice insensatos, refiriéndose al inicio, ¿verdad? De su relación con Dios y las consecuencias que esto que les ha llevado, ¿verdad? Esto quiere enseñarnos que el adulterio implica mucho más, nuevamente lo digo, que una práctica sexual entre una persona con otra que no es su cónyuge. ¿Okay? También nos habla de que podemos tener un corazón, ¿verdad? Que aquí es la palabra cardis, que se refiere a lo que es la carne, ¿verdad? Cardis es corazón en griego, pero se manifiesta la parte espiritual del corazón, es la carne. Y la carne, ¿verdad? Que dice que está llena de adulterio, un corazón lleno de adulterio, ser desleal con alguien que tienes un acuerdo y alterar ese acuerdo, lo que hablé anteriormente. Ahora, Pablo hace una clasificación de los pecados en 4 grupos, ¿verdad? En estos textos. Y habla de los de índole sexual, entre los cuales está el adulterio, habla de los pecados religiosos, de los pecados interpersonales y de los pecados sociales. Ahora, esta carta está muy relacionada con la carta a los romanos, son similares porque hay mucha corrección por las conductas inapropiadas que había entre los cristianos y que lamentablemente hoy también las hay, ¿verdad? Que no son propias de un carácter cristiano, pero lamentablemente lo vemos y necesitamos ser corregidos. Gracias al Señor que nos corrige, por eso nos dejó la palabra, ¿verdad? Ahora, estas conductas que
que no son propias de los creyentes, Pablo busca concientizarnos a través de esta carta de que el adulterio, ¿verdad?, es muy, pero muy, muy grave para nuestra vida espiritual, no solamente para la nuestra, sino para todo el entorno, y lo vamos a ver ahora en las consecuencias, ¿ok? Entonces, el adulterio inicia, ¿cómo inicia el adulterio? El adulterio inicia en el pensamiento, ¿verdad? Comienza la duda de cómo será cometer un adulterio, o cuando vemos a alguien y quizás tenemos cierta inquietud por esa persona, ¿verdad? Y empezamos a pensar cómo sería, ¿verdad?, tener algún tipo de relación con esa persona, pero cuando ya ello va al querer hacerlo, al sentirlo, ahí se va hasta el practicarlo, con la necesidad de practicarlo. Muchas personas piensan que después de vivir una vida desordenada y se casan sin arrepentirse, sin buscar a Dios, sin apartarse, sin santificarse, creen que el matrimonio quita el pecado, y no es así. Lo que quita el pecado es la humillación y el perdón y la sangre de Cristo. Eso es lo que quita el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en una situación de esta? Que las personas de esta manera se casen sin venir a Cristo. Bueno, están en fornicación. Cuando lleguen a su matrimonio, lo que les espera es una relación de adulterio en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Dios no está presente. Por eso necesitamos buscar al Señor, por eso necesitamos realmente conocer las Escrituras, ¿verdad? Ahora, las personas cuando tienen un encuentro real con Jesús, se apartan de la práctica del pecado y se santifican. El Espíritu Santo logra hacernos entender cuál es la falta y cómo la hemos cometido. Porque si aún nosotros estamos casados y pecamos y tenemos una relación pecaminosa, igual aunque hayamos creído en Cristo, estamos pecando. Entonces aquí no se trata de que el matrimonio va a librar la situación la va a librar un corazón limpio, un corazón en santidad, lleno de amor y con un entendimiento de quién es Dios y lo que quiere para nosotros. ¿Amén? En otros casos hay personas que se contienen, ¿verdad?, de no cometer. Yo estoy hablando, hermano, de la iglesia. Amén. Estamos hablando de casos que vemos dentro de la iglesia, no estamos hablando de afuera. Pablo no le estaba hablando a los inconversos. Pablo le estaba hablando ¿a quién? A los creyentes de la iglesia de Galacia. Y usted y yo sabemos que esto pasa dentro de la iglesia. Cuando yo hablo iglesia, vuelvo y siempre lo aclaro, hablo de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vemos noticias, escuchamos, bueno, los que hemos tenido oportunidad de estar en otros lugares, en otros sitios, escuchamos cosas y vemos cosas, hermano, y estas prácticas se ven, ¿ok? Entonces, en otros casos hay personas que se contienen de cometer físicamente el acto y pueden llegar a contenerse, pero tienen su pensamiento y su corazón reprimido y se desahogan de otras maneras, como, bueno, consumiendo, teniendo un consumo habitual de pornografía. Eso es adulterar contra tu pareja. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera estamos contaminando nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y estamos faltando al pacto con Dios y con el cónyuge. El adulterio involucra seducción, idolatría hacia personas o cosas, el ego de sentirse que podemos hacer lo que queremos sin que nadie nos reprima o que nadie se va a enterar. Sin embargo, tenemos como ejemplo el caso de David y Betsabé, que después de un año se descubrió su secreto y tuvo consecuencias terribles, él, su familia y el pueblo que gobernaba. Entonces ahora vamos con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede dejar el adulterio? ¿Ok? Podemos referir que no solo afecta al pecador. Entonces voy a hablar las consecuencias del pecador y las consecuencias de los que están alrededor del pecador, porque es que esto es una cadena, ¿verdad? Esto no es solamente que yo tuve satisfacción de mi pecado,
que eso es mentira, hermano, porque la persona cuando conoce al Señor y aunque sea reincidente en el pecado, después que comete su pecado, se siente mal porque el diablo y su conciencia también se encargan de recordarle la falta que ha cometido. Lo que pasa es que como estos pecados carnales son tan complicados y tan difíciles, ¿verdad? Hay reincidencia. Entonces, el pecado no afecta solo al pecador, ¿verdad? Sino a su entorno, a su cónyuge, al hijo y a la familia en general. Se produce un estigma social. La gente lo ve normal, que diga, bueno, este se fue con la mujer del otro, el marido se fue con, bueno, usted sabe lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Ay, no, mira que se divorció de la esposa y se fue con la empleada, se fue con no sé qué, se fue. Y eso es un estigma social que aunque muchos lo ven normalizado, nosotros sabemos que eso es un estigma que los hijos llevan y que lleva toda la familia. ¿Por qué? Bueno, porque las personas en secreto lo dirán, ahí va la que su esposa o la esposa lo dejó por esto. Usted sabe lo que yo le quiero decir. Entonces es un estigma, ¿verdad?, que afecta a nivel social, la comunidad, nuestros hijos, ¿verdad?, son afectados en el colegio por esas situaciones. Y bueno, diferentes tipos de lugares para no entrar en mucho detalle. Entonces, en la comunidad, en el trabajo, en el lugar de residencia, el entorno espiritual afecta primeramente el testimonio del evangelio, afecta a la iglesia, afecta el trabajo ministerial o el servicio que la persona está haciendo para el Señor, ¿verdad? Manifiesta el engaño y genera desconfianza. Un grave daño estructural en su relación, porque no solamente deja de confiar el cónyuge, sino los hijos, la iglesia, en el trabajo, ya deja de ser una persona confiable, porque si fue desleal con la mujer de su juventud, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿qué puede esperar para los demás? ¿Verdad? Entonces, produce una raíz de amargura. Qué terrible, hermano, es lo que produce el adulterio. Produce unas raíces de amargura terribles que muchas personas, de verdad que si no conocemos a Cristo, las personas no pueden sanarse porque no pueden perdonar y siempre están heridas. Es una herida que siempre está abierta, ¿ok? Con resentimiento y sentimientos de culpa. El adúltero, cree que todo estará bien solo con confesar y pedir perdón. Y no es así, iglesia, no es así. Ese es el primer paso. Pero no es solamente pedir perdón y ya aquí estoy. Y conocí un caso en una oportunidad de un hermano y fue así y pidió perdón y después él creía que todo estaba normal, ¿verdad? Y no es así, hermano. Todo no está normal. No vamos a apartar a la persona, no la vamos, pero tenemos que entender que hemos cometido una falta, amén, y comportarnos como tal. Entonces, pero debe saber que su relación con Dios es lo primero que se rompe. Mire, David lo describió como una época de sequía espiritual. Eso es lo primero que pasa porque el Espíritu Santo, por supuesto, se constricta y ese es el agua viva que nos nutre, que nos hace producir un fruto para el Señor. Entonces, en el Salmo 32, del 1 al 4, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí él describe cómo se sentía en su momento de pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque el día y la noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió el verdor en sequedades de verano, ¿verdad? Entonces hay una sequía espiritual que tenemos que volver a restaurar la relación con Dios, ¿verdad? Él nos perdona de corazón, tenemos que venir de corazón, realmente humillado. No, bueno, sí, me tienen que perdonar porque, bueno, yo estoy no, hermano, aquí hay que humillarse, hay que de verdad sentir ese perdón y empezar a restablecer la relación con Dios para que cuando haya esa sinceridad en nosotros nuevamente y se comience a restaurar la relación con Dios, Dios
va a restaurar corazones para que nuestra relación con los demás se vaya restaurando también. Nosotros no podemos restaurar el corazón que hemos dañado, pero el Señor sí. Y eso va a depender de mi humillación y de mi restauración. En la medida en que nosotros de verdad estemos dispuestos a ser restaurados, Dios va a ir restaurando los demás corazones. La consecuencia más grande, ¿verdad?, que podemos tener es que no vamos a heredar el reino y dejamos de ser hijos. Ahora, dentro de la iglesia, el apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14, dijo lo siguiente. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Verdad? Nos advierte de los falsos maestros y profetas que tienen los ojos llenos de adulterio causada por la seducción y la codicia. Entonces aquí ya está ampliando un poco más lo que es el adulterio, ¿ok? Es importante, como dije anteriormente, cuidar nuestros sentidos. Santiago 4:4 nos lleva un poco más y más adentro. Dice, oh almas adúlteras. Entonces, ya aquí se está ampliando, no se habla solamente de una relación matrimonial, se está hablando de alma, no, aquí ya no estamos refiriéndonos ni a sexo, ni edad, ni cultura, ni condición social. Aquí estamos hablando una generalidad. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es una enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. Entonces el adulterio tiene como efecto una enemistad inmediata con Dios. Bien sea físico o bien sea espiritual el adulterio, porque por supuesto primero es espiritual y después es físico. Como lo dije antes, hay muchas personas llenas de adulterio espiritualmente que nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero hay una separación entre Dios, ¿verdad? Y esa alma que está cometiendo el adulterio, bien sea de codicia, bien sea de ego, bien sea religiosa, bien sea el tipo de adulterio que sea, tiene una separación inmediata con Dios. Ahora, en líneas generales podemos decir que todas las prácticas espirituales mundanas nos conducen a un adulterio espiritual contra Dios. Tenemos que cuidarnos, hermanos, del mundo. El mundo es la parte espiritual que habita dentro del territorio que usted pisa. Son las prácticas, así como la carne es la parte espiritual de su corazón, ¿verdad? Está ligada con el mundo. Por eso es que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y Dios, o el mundo y los creyentes, no pueden ir de la mano. Es una relación de adulterio para con Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué debemos hacer si somos un adúlteros practicantes? Bueno, confesar nuestro pecado, pedirle perdón de corazón, de sinceridad, como lo acabo de decir, humillarnos delante de Dios con el deseo de restaurar. Apartarse de la práctica es muy importante, hermano. Ahora, creo que una de las cosas más difíciles es confesarle a la pareja, pero primero tenemos que ir al Señor, humillarnos y después hay que hablar con la pareja y optar por el perdón, poder restaurarse cada una de las partes, porque eso es lo que Dios quiere, hermano, restaurar. Necesitamos restaurar. Amén. Confesar el pecado a la autoridad de la iglesia. Es necesario, hermano. Nosotros no podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque si tenemos un ministerio, si tenemos servicio, si tenemos cualquier responsabilidad en la iglesia, necesitamos aceptar nuestra corrección, nuestra disciplina y lo más importante, comprometernos con todos, tanto con Dios, con la familia, con la iglesia, con la sociedad, a que nosotros queremos restaurarnos. Amén. ¿Para qué? Para recuperar la vida espiritual. Si no nos recuperamos, si no nos restauramos, no vamos a recuperar ni la vida espiritual, ni la familiar, ni la social, ni la eclesiástica tampoco. Amén. El adulterio espiritual debe hacer lo mismo. Con el adulterio espiritual debemos hacer lo mismo. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y con las personas que agraviemos, ¿verdad? Ahora, el adulterio produce un duro golpe a la iglesia. Escucha, hermano, un duro golpe a la iglesia. Todos los pecados producen
fuertes golpes a la iglesia. Pero hoy estoy hablando del adulterio, ¿verdad? Ya mis hermanos que seguirán irán repitiendo lo mismo porque todos los pecados perjudican gravemente a la iglesia, ya que quien adultera ha pecado contra Dios, como lo enseña toda la Escritura. Es un pecado con el cuerpo, que es el templo del Dios viviente, e infringe el compromiso de guardar ese cuerpo y el alma con la persona que amamos, ¿verdad? Cuando a José se le presentó esa situación con la esposa de Potifar, dijo que él casi que pecaba contra quién, contra Potifar, contra su padre, no, contra Dios, porque pecamos contra Dios primero. ¿Ve? Entonces, el adulterio es uno de los pecados que actualmente destruye más altares, familias, ministerios, organizaciones, ya que los escándalos son tan sensacionalistas que en ocasiones se dejan ver el verdadero carácter de la iglesia que no estamos dispuestos a restaurar. Entonces, lo que en verdad debemos hacer es restaurar, ¿verdad? Aquel que quiera dejarse restaurar, el que quiera reincidir y el que quiera seguir dañando, pues lamentablemente, ¿verdad? Hay otras opciones que la Biblia también nos los enseña, debemos reunirlo. Si no está de acuerdo y va a continuar con su práctica, bueno, lamentablemente tiene que salir de entre medio de nosotros porque no podemos permitir, ¿verdad?, ese tipo de prácticas. Pero bueno, no es lo que estamos hablando. Aquí creemos que todo aquel que practique esto se quiere restaurar, ¿verdad? Porque yo creo que aquí todos queremos heredar el reino de los cielos. Amén. La restauración verdadera y duradera solo se puede lograr de la mano de Dios y de su palabra. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el adulterio? Primero debemos identificar si tenemos los síntomas. ¿Cómo? Con la palabra. Para eso se están dando estas enseñanzas, hermano, y de verdad que le doy gracias al Señor por eso, porque esto nos va a ayudar a identificar, ¿verdad?, los síntomas. ¿Para qué? Bueno, para alejarnos de las cosas que nos puedan conducir a esos pensamientos, a la codicia, que terminen en deseo. Ejemplo, mire, si usted tiene debilidad con el alcohol, usted no se va a ir a trabajar en un bar sirviendo bebidas. ¿O sí? Si usted sabe que tiene un grave problema de debilidad con el dinero, que en el pasado usted hurtaba, usted robaba, pues no se busque un trabajo de cajero moviendo dinero, hermano. Claro, porque es que la naturaleza, la carne tiene memoria, hermano. Y van a llegar las tentaciones, va a llegar el momento de la necesidad. Entonces, hay que alejarse de las cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de las cosas que nosotros sabemos. Mire, a veces tenemos conversaciones inapropiadas con personas del otro sexo. Salimos a veces, ¿verdad?, con personas que no debemos salir, en grupos que no debemos salir. Hacemos cosas que sabemos y no nos creamos los fuertes ni que podemos contra eso, porque no es así. Somos carne, somos humanos y lamentablemente tenemos un corazón que es perverso y es engañoso. Y bueno, a lo mejor unos dirán, ay, no, pero yo no tengo deseo por una persona que no sea mi pareja. Puede ser que mi debilidad sea esta. No, hermano, usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y nosotros no podemos estarnos poniendo a prueba con nada. Bueno, yo pienso y creo que no deberíamos de ponernos a prueba en cosas que sabemos que nos puedan hacer. Por lo menos pensar, porque el Señor dice pensar. Imagínese usted, no estamos hablando de caer, estamos hablando de pensar. Entonces, yo no sé qué situación me puede a mí llevar a pensar en adulterar o en codiciar. Entonces, tenemos que cuidarnos bastante, ¿verdad? El justo ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces hay que alejarse de lo que de todas esas cosas, ¿verdad?, que nos puedan conducir a adulterar. Debemos tomar un tiempo a solas con Dios. Esta es parte también de prevenir el adulterio. Si tenemos algo, tenemos una inquietud, si estamos pasando por ese momento, esa lucha, bueno, vamos a apartarnos un tiempo con el Señor, ser sinceros con el hermano. El Señor Él sabe lo que hay en su corazón, pero Él le agrada que nosotros reconozcamos realmente lo que hay en nuestro corazón. Mira, Señor, yo estoy teniendo esto, ¿verdad? Porque peor es quedarse callado.
Dios quiere que le confesemos a Él. Usted solo, póngase allí, mira, Señor, me pasa esto, siento esto cuando veo a esta persona. ¿Qué hago, Señor? Dime, ayúdame, hermano. Mire, y el Señor está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Amén. Entonces necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad que la hemos diagnosticado y si no lo hacemos se va a convertir en una fortaleza negativa para nuestra vida espiritual. Debemos pedir ayuda a personas espirituales que no nos juzguen, sino que puedan ofrecernos una mano amiga, que oren por nosotros y nos acompañen en el proceso de restauración antes de caer en la práctica, ¿verdad? Porque ya hablamos de la restauración si ya caímos. Aquí estamos hablando si estamos, ¿verdad? Cómo prevenirlo. Ahora, yo estoy segura que el 100% de todas las personas en el planeta alguna vez han tenido pensamientos que los han llevado a adulterar. Todos hemos tenido esos pensamientos, ¿verdad? Ahora, no todos han caído en pensamiento, en adulterio físico, pero algún grupo sí caerá. Y otro grupo muy grande se mantiene con ese adulterio en silencio. Es tiempo, hermano, de confesarle al Señor ese adulterio. Es tiempo de pasar la página, es tiempo de avanzar, porque eso no nos permite avanzar. Aunque nos veamos aquí y hagamos muchas cosas, ¿verdad? Si tenemos esos pensamientos, hay que limpiar nuestro corazón y tener paz. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que estamos entrando en un año de prevención, analizando todos los temas, ¿verdad? Que tengo acceso, ¿verdad? A ver el tema, viendo, ¿verdad? La introducción de la semana pasada y viendo todo esto. Si Dios ha inquietado al pastor, hermano, con estas enseñanzas, es porque quiere prevenir a la iglesia. Es porque va a venir sobre la iglesia algún tipo, no vamos a decir de ataque, pero no quiero decirlo de esa manera, pero creo que va a haber como un bombardeo porque el Señor se adelanta. Amén. Y las debilidades que tengo yo no las tiene usted. Cada uno tenemos nuestras propias debilidades y por eso se van a hablar todas. Entonces yo creo, ¿verdad?, que el Señor nos quiere prevenir. Vienen días difíciles para todos aquellos que desean amar a Dios y servirle de corazón. Quiero decirle, si usted quiere amar a Dios cada día y quiere servir al Señor y quiere alabarlo, como decía el hermano, ¿verdad?, pues van a venir días muy difíciles. Yo he empezado el año muy difícil, hermano. Estos pocos días que lleva el año, mire, nada más ayer, bueno, tuve un accidente terrible y aquí estoy parada y le doy la gloria al Señor, hermano. Mire, usted no tiene idea por lo que yo pasé ayer. Y le doy la gloria al Señor porque me guardó de una manera sobrenatural, hermano. Y creo que vienen momentos difíciles, así que debemos estar atentos, hermano. Con esta enseñanza podemos ir revisando nuestros corazones para limpiarnos. Así que, hermano, una relación estrecha con el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va a ayudar a mantenernos, sobre todo, con un corazón temeroso. ¿Para qué? Para reaccionar al momento en que nos llegue la tentación, porque esos momentos van a llegar. Y logremos rechazarla y salir adelante victoriosos, ¿verdad? Como decía el hermano. Es verdad que, bueno, en Cristo somos más que vencedores, pero hay una batalla que tenemos que pelear todos los días, hermano. Con nosotros, con esta carne, hermana, que es terrible, con el mundo, que son los deseos que tenemos, y con el diablo y las tinieblas, hermano, que cada día se van a arreciar porque usted quiere santidad y quiere reino. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora bendecimos tu nombre y te glorificamos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Yo te doy toda la gloria, Señor, porque tú quieres instruirnos y prevenirnos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Somos tus hijos a estar atentos
Señora, lo que tú nos vas a ir hablando todo este año y ayúdanos a diagnosticar e identificar y sobre todo corregir, Señor, cualquier actitud que podamos manifestar para poder alcanzar tu reino. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.